una apelación pendiente en el caso de su residencia. Y fue uno de los deportados en el último vuelo de deportación que salió la semana pasada. Creo que fue uno de los vuelos con más deportados en lo que va de años, que los 232. Y en ese vuelo deportaron a alguien que tenía un caso pendiente. Y eso bueno, destapado las alarmas en las personas diciendo, bueno, si tengo un caso pendiente, ¿me pueden deportar o no me pueden deportar? ¿Hasta dónde estoy protegido y hasta dónde no estoy protegido? La pregunta es, define caso pendiente, ¿no? Okay. Por ejemplo, si tú tienes un asilo en corte y tienes una fecha de corte máster o una fecha de corte individual, eso es un caso pendiente de corte. No te pueden deportar hasta que el juez no dé la orden de deportación final. Si te da una orden de deportación final, te dice, te negué tu asilo, te negué tu residencia, tienes una orden de deportación final. Tú tienes 30 días para apelar. Si tú apelas esa orden de deportación, entonces técnicamente tienes un caso pendiente y no te pueden deportar mientras tengas esa apelación ahí andando. Inmigración tiene, y de hecho sucede que a veces tienes un cliente detenido, pierdes el caso, apelas y el cliente se pasa 6 meses más detenido porque el caso está pendiente en corte de apelación. Entonces, no lo pueden deportar mientras tú tengas una apelación pendiente de una orden final o una apelación pendiente o un caso de corte pendiente. Ahora, si la persona no tenía caso de corte, supongamos que es no sé, una persona que entró por CBP-1, hizo el cierre de caso de corte, le negaron su residencia por cualquier problema y estaba apelando su residencia y eso es lo que tenía pendiente. Al no tener un caso de corte pendiente, ese CBP-1 es sujeto a una deportación expedita, desafortunadamente. Lo pueden detener y lo pueden procesar de forma expedita. ¿Cómo se puede evitar esa deportación de forma expedita? Pidiendo una entrevista de medio creíble para que le hagan una entrevista de medio creíble y básicamente le reabran el caso que tenía en la corte antes. Eso es una estrategia que se puede tratar de utilizar, que hasta ahora, gracias a Dios, no he visto. O sea, no he visto esta situación. Nosotros tenemos un montón de casos de CP1 y todos están bien. Algunos todavía tienen su caso de corte pendiente, otros lo tienen ya cerrado, pero no ha sucedido estas cosas. Pero si tu remedio era directamente con USCIS, tenías una, vamos a suponer, la misma residencia pendiente, no tenías nada pendiente en la corte, entonces, aunque tengas la residencia en apelación, al no tener nada pendiente en la corte, hay que ver si calificas para una deportación expedita. Si te pueden deportar de forma expedita, entonces te pueden sacar sin haberte llevado a la corte o teniendo algo pendiente. No quiero generalizar sin saber mucho de este caso. Otra cosa que puede suceder es que, por ejemplo, tú, no sé, no fuiste a tu corte porque se te olvidó la fecha. Presentaste una moción de reapertura y la moción de reapertura te lo negaron y estás apelando la moción de reapertura. En algunos casos, si tú no vas a la corte porque no te llegó notificación de que tenías corte y tú presentas una moción de reapertura, automáticamente te dan una cosa que se llama un stay of remove o un paro a la deportación y no te pueden deportar del país mientras esa moción se esté decidiendo o esa apelación se esté decidiendo. Pero a ti se te olvidó ir a la corte, pediste una reapertura, no le presentaste suficientes pruebas a la jueza o al juez y tuviste que apelar. Esa moción de reapertura, aunque esa apelación de moción de reapertura, aunque esté pendiente, técnicamente no te protege y te hace más directo a ser deportado de los Estados Unidos. Ahora, si te llegan a reabrir el caso, entonces tú puedes exigirle a la corte que te tienen que regresar porque ya te reabrieron el caso. De haber hecho, supongamos que el muchacho tenía su corte pendiente, inmigración se equivocó. Nosotros tuvimos un cliente, de hecho, que estuvieron a punto de deportarlo y tenía una corte pendiente. Te creo 100% que lo pueden montar, que lo pueden montar en el avión a pesar de tener algo pendiente. Este señor se tiró en el piso y dijo, no, mi corte está reabierta, mi abogado me había ganado. La persona tenía una orden de deportación, nosotros le habíamos presentado una moción de reapertura y le habían reabierto el caso. Y aún así lo habían puesto en un vuelo para ser deportado. Literalmente lo bajaron del avión. Fue una situación bien delicada, bien difícil, pero bueno, lo dejaron aquí y el señor está detenido, pero haciendo su proceso correctamente.
Inmigración se puede equivocar y si eso llega a suceder hay que hacer una demanda federal y pedir que regresen a la persona. Es decir, para resumir, en este caso, si tienes algo pendiente solo con UCIs, si tienes tu residencia permanente nada más, y aunque estés apelando esa decisión, pero si es solo pendiente con UCIs y eres sujeto a una deportación expedita, pues sí puedes ser deportado aunque tengas eso pendiente. O sea, eso no te protege con 100%, digamos. Sí y no. Tener Okay. la residencia pendiente te da un permiso de trabajo, te da el recibo de que tienes el caso pendiente, eso te hace, hay menos probabilidades de que te detengan en primera instancia. Okay. Pero si llegas a ser detenido porque te tocó un oficial y ese oficial dice, ay, ¿sabes qué? Esta persona es sujeto a una deportación expedita porque fue una de las personas que entró por CP1 o porque le hicieron una entrevista medio creíble en la frontera o simplemente siguen el caso de Matter of QLE y dice, es un I-220, pero lo podíamos haber procesado de forma expedita y lo podemos sacar del país de forma expedita. Entonces, aunque tenga una residencia pendiente, por ejemplo, balseros, nosotros tenemos muchos balseros que entraron al país de manera irregular y los dejaron libres con una I-220B, no una I-220A, o algunos lo dejaron libre con una I-220A, pero cuando tú revisas su récord, le sale que tiene una orden de deportación expedita en su récord. Y entonces, esos casos, si yo tengo una clienta que tenga una orden de deportación expedita en su récord, que tenga una residencia pendiente y la residencia todavía no se la han aprobado, técnicamente la pueden recoger, la pueden deportar en cualquier momento, al menos que exija que le hagan la entrevista de medio creíble. Y eso es algo bien importante que las personas tienen que tener en cuenta. Si inmigración te quiere deportar de forma expedita, pida la entrevista de medio creíble. Y queríamos aclarar ese caso porque también está generando mucha preocupación, ¿no? A veces cuando uno ve el titular o a lo mejor no tienes toda la información de los detalles del caso, entonces las personas se preocupan, ¿no? Muchas personas con casos pendientes dicen, bueno, me van a deportar y yo tengo todo pendiente. Y no están así. Pero también algo bien importante, Alejandro, yo creo que es, hoy por hoy hay que ir con un abogado a tu cita de ICE, hay que ir con un abogado a tu cita de corte, porque el abogado puede aclarar ese problema. Si tú vas con tu abogado a la cita de ICE, tú puedes aclararle al oficial, mira, a lo mejor la persona tiene una orden de deportación, pero tiene una apelación y tú puedes decir, la apelación está pendiente y tiene esto. Los oficiales no son abogados, muchos de ellos ni siquiera han hecho inmigración antes, porque los trajeron de otras agencias a hacer inmigración ahora por estas cuotas y estas cosas que están poniendo. Y se equivocan, se pueden equivocar, incluso los que tienen experiencia se pueden equivocar porque son seres humanos y están trabajando bajo mucha presión y pueden cometer errores y ellos con tal de hacer esta cuota, pues yo creo que si van a fallar no a tu favor, van a fallar en tu contra. Traten de ir representados, y no estoy hablando de que me tienen que contratar todos a mí, sino que busquen un abogado. Si me quieren llamar bien, si no, igual busquen un abogado y un montón de abogados de inmigración dispuestos para ayudarlos y ir con ustedes para que no les pasen estas cosas. No sé si esta persona ese día fue a la cita con su abogado, o sea, ciertas cosas que pueden ayudar también para que esta situación no se dé. Claro. Claro, bueno, sí, esa recomendación siempre, yo creo que es en momentos como estos ir representado a cualquier interacción que tengas con inmigración, con las autoridades, creo que va a ser una ayuda, no quiere decir que sea 100%, no quiere decir que es como un chaleco anti problema, pero te va a ayudar. Quien único te puede ayudar es un abogado experto en temas de inmigración.